Bueno, llegamos entonces a la reforma constitucional de 1949, que es, en mi opinión, la única vez que se reformó la Constitución Nacional. Nosotros venimos de ver el proceso que llevó a la sanción de la Constitución originaria en 1853. Antes vimos todos los intentos que hubo de sancionar constituciones, que fueron muchos. Después vimos la reforma de 1860, las reformas de 1866 y 1898. Pero en realidad, si hacemos una mirada retrospectiva y vamos recordando cuál fue el motivo de cada acto constituyente, nos vamos a dar cuenta que no hubo reformas en realidad. Reformas sí, porque cambió el texto, pero lo que no cambió es la filosofía inspiradora de la Constitución y la forma, el proyecto de país, la forma que la Constitución proponía organizar la nación. Rápidamente, y viene bien para situarse en este caso. Vimos que a partir de la Revolución de Mayo hubo muchos intentos constituyentes que primero, los primeros 10 años, de 1810 a 1820, nadie pensaba en una república. La historiografía no lo menciona, pero en realidad la Constitución era monárquica. Incluso hubo una constitución, un proyecto de constitución que no se llegó a ver en la Argentina, ustedes lo recuerdan porque lo hablamos, proyecto de constitución que Rivadavia le presentó a dos príncipes europeos sucesivamente. Uno llegó después a ser el rey de Francia, Luis Felipe. Claro, ese Rivadavia lo tentó para ser rey de la Argentina y tenía un proyecto de constitución que establecía una nobleza en la Argentina. Los caudillos, la gente del interior, las montoneras, sepultó definitivamente esa idea de una Argentina monárquica en la posta de Arequito en 1820, cuando derrotan las tropas del Directorio y después entran a Buenos Aires. En 1800, en realidad ahí lo que derrotaron fue la vigencia de la Constitución de 1819. Después la Constitución de 1826, que su objetivo era un país unitario y liberal. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, organizar de esa manera el país. Hasta que llegamos a la Constitución de 1852, que claramente, de 1853, perdón, que claramente el objetivo era la incorporación del Río de la Plata al mundo del intercambio comercial liberal hegemonizado por el Reino Unido. Ese era el objeto, ese fue el objeto de la Constitución de 1853, era dar previsibilidad a los inversores. La reforma de 1860 lo único que hizo fue garantizarle al grupo empresarial, importador y exportador, comercial de Buenos Aires, de que ellos iban a ser hegemónicos en la nueva república que se constituía. Es decir, era una pelea entre el grupo de Urquiza y el grupo de Mitre. Pero no estaba
en cuestión de qué manera se organizaba el país. El país se iba a organizar de acuerdo a la propuesta liberal. Se hace la reforma constitucional que ya hoy digamos, esa reforma dejó de tener trascendencia, porque digamos, ese problema coyuntural que había en ese momento, de quién se quedaba con el poder en la Argentina, qué grupo se quedaba por el poder en la Argentina, hace muchos años que desapareció del escenario político. Lo revistieron diciendo de que en realidad había que acercar la Constitución Nacional al texto de la Constitución norteamericana. Ustedes se acuerdan las intervenciones que yo cité. Esto lo dijo Vélez Arfield, lo dijo el propio Mitre, pero en realidad era que buscaban el tema para hacer pasar lo que ellos querían hacer pasar, que era asegurarse la hegemonía. La reforma de 1866 simplemente fue porque Mitre necesitaba plata para sostener la guerra, no fue por otra cosa. Y lo que hizo fue alterar en forma definitiva la ecuación financiera del Estado, dejando la facultad de gravar las exportaciones con retenciones. Y fue Mitre. La reforma de 1898, la necesidad de la reforma fue porque la capital federal no tenía representación, que eso fue lo que finalmente se reformó, y el intento, que no se logró, de darles beneficios a los puertos patagónicos, que no se logró, porque los que estaban en contra sostenían que el artículo de la Constitución, que está vigente todavía, que dice que no puede haber privilegios de un puerto de una provincia sobre otro, había que respetarlo. Y sobre todo no se logró porque al objetivo de algunos sectores de transformar en promocionales puertos de la Patagonia, se le sumó el objetivo de un sector que quería transformar en promocional también el puerto fluvial del Chaco, y ahí se desintegró la posibilidad de obtener mayoría para esa reforma. Desde 1898, con la última reforma en adelante, no se vuelve a tocar la Constitución hasta que en 1946 llega el peronismo al poder, llega Perón a la presidencia. ¿Y cuál fue el objeto de la reforma constitucional de 1949 y cuál fue el disparador, la razón política coyuntural que lo hace decidir a Perón de acometer la reforma? Porque hubo una razón política coyuntural. No fue que Perón tenía un plan madurado ideológicamente desde las bases, de cambiar la Constitución para modificar la estructura económica de la nación. Perón no era así, era un hombre práctico, sobre todo. Que después lo haya puesto, sí, pero hubo un motivo que fue el disparador. Ubiquémonos en ese momento. El objetivo de Perón era desarrollar el país en base a vitalizar el mercado interno y además industrializarlo y desarrollar la industria estratégica que le permitiera independizarse de los ejes de poder internacional. Para lograr ese objetivo, lo primero que necesitaba era un mercado interno fuerte. Y un mercado interno fuerte significa buenos salarios para los trabajadores
y condiciones laborales que transformaran a los trabajadores en su base de apoyo. ¿Dónde iba a buscar el apoyo? En la sociedad rural no. En la unión industrial y tampoco. Él lo que quería hacer necesitaba el apoyo de los trabajadores porque eran el único sujeto político que podía estar interesado en ese cambio. Y tenía un problema serio, importante. No había legislación laboral. No, los abogados enseguida les va a venir a la cabeza que los conflictos laborales se resolvían en el marco del Código Civil. Se consideraba los contratos de trabajo como un contrato sinalagmático entre dos partes. Sinalagmático quiere decir equivalente. De dos partes que tenían fuerza equivalente. Eso era claramente una ficción. Claro. Nunca el trabajador tiene la misma fuerza que el empleador. Pero era así. Locación de servicio. Entonces, desde que llega a la presidencia, empieza a sancionar leyes que van tendiendo a mejorar la calidad de vida y a fortalecer, hoy está de moda la palabra empoderar, eso, a los trabajadores. Pero tenía un problema grave. Las empresas iban a los tribunales y ganaban. Porque la justicia, con la Constitución de 1853 en la mano, de claro junio laboral y sin ninguna norma que estableciera una protección adicional y corrigiera la asimetría entre trabajador y empleador, siempre iba a fallar a favor del empleador. Le declaraban inconstitucional una ley tras otra. O sea, lo que nosotros vivimos durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, con un poder judicial que declaró muchísimas iniciativas legislativas del gobierno e incluso aprobadas por el Parlamento, las declaraba inconstitucionales, podríamos hacer una lista. Eso mismo le pasaba a Perón en sus primeros 3 años de gobierno. Y eso es lo que dispara el proceso de reforma constitucional. A pesar de que él había impulsado desde el primer mes que llegó al gobierno, y él asumió, ustedes todos lo saben acá, el 4 de junio de 1946, él impulsa un juicio político, famoso juicio político a la Corte, y la causa del juicio político era, bueno, los abogados lo recordarán, la acordada del 10 de septiembre de 1930, los no abogados también. Cuando lo derrocan a Irigoyen, la Corte tenía un problema. La Argentina venía en ese momento de 62 años de plena vigencia constitucional sin ninguna interrupción de la vigencia constitucional, y de pronto se encontraba con un gobierno que había salido de las armas y sacan la famosa acordada con esa doctrina que decía que si un gobierno tenía la fuerza suficiente para mantener el orden y sostenerse en el poder, para ellos era suficiente. Y bueno, él impulsa el juicio político, no a todos, porque había ya un miembro de la Corte que había sido... Dos que lo puso él. Había 2 miembros de la Corte que habían sido puestos después de 1943, sí. Y entonces impulsa el juicio político a
los restantes miembros de la Corte, y la cambia la Corte, pero así todo no le alcanzaba, porque, digamos, el magistrado siempre tiene una limitación, tiene que respetar la ley. Por más que él piense que tal cosa, en términos de justicia ontológicamente hablando, debe ser así, si la ley dice que debe ser así, no puede ir contra la ley. Entonces, ese es el motivo por el cual se dispara el proceso de reforma constitucional, que fue la primera y única vez que en la Constitución se alteró el sesgo liberal. No se estudia o enseñamos teoría constitucional. Hay una tendencia a hacer una clasificación en constitucionalismo de primera, de segunda y de tercera generación. Constitucionalismo de primera generación, el constitucionalismo que viene a rescatar los derechos individuales, que le pone límite al absolutismo, que busca construir una concepción de Estado donde el rey ya no tiene más poder absoluto. El primer constitucionalismo es el constitucionalismo que consolida la idea del Estado-Nación. El Estado igualitario le quita a la nación su contenido étnico, todos tienen los mismos derechos por el solo hecho de haber nacido bajo el mismo sol. Luego, el constitucionalismo de segunda generación, que es el de los derechos sociales. Ese es el de Perón. Siempre se ubica a la Constitución de 1949 como la que trae a la Argentina el constitucionalismo de segunda generación. Ahora, ¿en qué contexto? Después del final de la Primera Guerra Mundial, se produce un quiebre muy importante del liberalismo como filosofía orientadora de la organización económica de todos los países del mundo, y surge con mucha fuerza, surgen con mucha fuerza, digamos que tres cosas, como respuesta a esa crisis muy seria del liberalismo. Surge el keynesianismo, que propone una organización capitalista, pero dándole al Estado un rol de promoción muy importante y asignándole tareas que son absolutamente contradictorias y antitéticas con la doctrina liberal tradicional. Es decir, invertir y gastar en vez de ahorrar. Exactamente. Pensar en una economía de demanda y no en una economía de oferta. Y admitir el trabajo como instrumento de subsidio a los más desprotegidos. Hay una famosa frase de Keynes, crear trabajo aunque se trate de construir pirámides que no sirven para nada. Lo importante es que trabajen. Ese es el relief work en inglés, el trabajo de consuelo, el trabajo de ayuda. Y hubo otras dos respuestas a la crisis que lo
interesan acá, pero las voy a mencionar. La otra respuesta es el socialismo, que representaba ya el estalinismo en la Unión Soviética, y la tercera respuesta es el fascismo. El fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania. El constitucionalismo de segunda generación, el de los derechos sociales, tiene una de sus fuentes en el keynesianismo, no la más importante, porque el país donde primero se desarrollan y se reconocen los derechos del trabajador es la Alemania de Bismarck. Bismarck, justamente, como necesitaba parar a los socialdemócratas, que eran lo que la oligarquía alemana estaba dispuesta a aceptar para que no viniera directamente el comunismo, como dique de contención, es de Alemania de Bismarck, que es el primer país donde existe la jubilación y las vacaciones pagas. Todo eso llega a la Argentina con Perón, con la Constitución de 1949. Perdón, y el trabajo 8 horas y todo eso. Eso es anterior. Claro. Eso es anterior. La jornada de trabajo de 8 horas llegó a nuestra legislación a partir de propuestas que hizo en la Cámara de Diputados Alfredo Palacios en 1904. La jornada de 8 horas es un logro de los socialistas muy al principio del ciclo. Después de la Semana Trágica. Y después de la Semana Trágica lo logra. Entonces, el peronismo lo que busca es dotarse de normas con raigambre constitucional que le permitan sostener este proyecto de un mercado interno fuerte y una Argentina industrializada. Y la soberanía, que son los ejes que van a estar en la Constitución. Es la primera vez que se reforma la Constitución y se altera la doctrina liberal clásica. La ley de necesidad de reforma de la Constitución la votó el Parlamento de septiembre de 1948. A diferencia de lo que fueron todas las leyes de necesidad de reforma anteriores y también la ley de necesidad de reforma posterior, que es la del 94, acá hubo una reforma constitucional en el medio, que fue en 1957, pero ahí no hubo ley porque no había Congreso. Y hubo elecciones, pero convocadas por una junta militar. La única vez, con posterioridad a 1949, donde el Congreso sanciona una nueva ley de necesidad de reforma, es en 1994. Tanto en 1994 como en 1860, en 1866 y en 1898, las leyes de necesidad de reforma de la Constitución, siguiendo el texto del artículo 30 de la Constitución vigente, decían qué artículos de la Constitución se iban a reformar. La ley de necesidad de reforma de la Constitución de 1948 no lo dice. Dice solamente que el Congreso declara la necesidad de reformar la Constitución, toda. No utiliza la palabra toda,
pero la frase es: el Congreso declara la necesidad de reformar la Constitución, y con esa fórmula se reforma fuertemente la parte dogmática de la Constitución. Artículos hoy 1 a 43. La vieja Constitución 1 al 37, si no me acuerdo mal. 37 o 35. Una 35. Antes de 1949 se había reformado la parte dogmática de la Constitución en 1860, donde se incorporaron un par de artículos, sobre todo guiados por la pluma de Mitre. El más importante de esos fue el que estableció que el Congreso no podía legislar, el Congreso Federal no podía legislar sobre la libertad de prensa. Porque la preocupación de Mitre, que ya tenía su diario, ya era, todavía no La Nación, se llamaba Los Principios, pero él ya era periodista y la fortaleza política la sacaba de su diario, era que él no quería que el Congreso de Paraná le legislara algo que lo limitara en su libertad como empresario periodístico. Él es el que pone ese artículo. Pero nunca se había reformado después la parte dogmática. Y ahora Perón la va a reformar, y la va a reformar muy profundamente, porque es ahí donde entran los derechos del trabajador, artículos 38 y 39, el famoso artículo 40, que es el que establecía la propiedad inalienable del Estado sobre los recursos naturales, las caídas de agua, los recursos del subsuelo y del mar. Y también los derechos de la ancianidad. Hay un conjunto muy importante de artículos que fueron reformados en 1949, donde había un sesgo general de modernizar la Constitución, quitarle artículos y normas que estaban desde 1853-60 y que realmente habían dejado de tener vigencia. Por ejemplo, hoy todavía tenemos que la renta del Estado se forma con, habla de los ingresos de los derechos de exportación e importación de las aduanas, de la venta de tierras nacionales, y dice la renta de correos. Ustedes se pueden imaginar la importancia que tiene la renta de correos hoy en la era de Internet, Facebook, WhatsApp y demás. O sea, es un texto absolutamente anacrónico, que ya era anacrónico en 1949, imaginen ahora. Y eso se reforma, ¿no? También el tema de la intervención en la renta, de la enajenación de tierras nacionales. Esto yo creo que en alguna de las charlas anteriores lo expliqué. Cuando se sanciona la Constitución de 1853, la Argentina era territorialmente un pequeño país donde menos de un tercio del territorio actual, porque el resto del territorio era territorio indígena. Entonces, el proyecto era realizar una limpieza étnica en ese territorio, enajenar esas tierras
a la inmigración y obtener ese dinero para financiar el desarrollo del país. El sentido que tiene esa partecita del artículo 4: el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente la población imponga al Congreso Federal. Imponga a la población del Congreso Federal. El sentido que tenía esa venta o locación de tierras nacionales eran las que iban a ser nacionales porque se las iban a quitar a los indios. Bueno, esto lo cambia la Constitución de 1949 porque la historia ya había transcurrido y no tenía ningún sentido. Entonces, dice la Constitución de 1949, su artículo 4: el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, de la propia actividad económica que realice. En la Constitución de 1853, 60. Nadie pensaba que el Estado iba a realizar ninguna actividad económica per se, porque la máxima de esa Constitución es el laissez-faire, laissez-passer. Así dicho, pues se lo conoce así en doctrina, ¿no? El Estado mínimo y administrador. El Estado mínimo y administrador. El Estado mínimo y administrador. Eran otras sus funciones. Entonces, acá entra en el artículo 4 de la Constitución del 49 la actividad económica que el Estado realice. Servicios que preste el Estado y enajenación o locación de bienes del dominio del Estado Nacional, no ya de las tierras nacionales, sino de bienes del dominio del Estado Nacional. ¿De qué dominio? El dominio privado, porque lógicamente los bienes del dominio público del Estado tienen otro destino. Eso, el Estado tiene la función de garantizar que lo usen todos: los parques, las plazas, las vías ferroviarias, los puertos, las costas, demás. Entonces, de los bienes del dominio privado del Estado Nacional. Y de las demás contribuciones que imponga el Congreso Nacional y de los empréstitos y operaciones de crédito que sancione el mismo Congreso para urgencia de la Nación o para empresas de utilidad pública. Es muy distinto del artículo 4 de la Constitución del 53. Y de la misma forma, hay en la parte dogmática muchos artículos modificados y artículos completamente nuevos. Por ejemplo, hay un artículo que hoy está completamente desactualizado. Es el artículo 24, el artículo 24, que tiene el mismo texto de la Constitución de 1853. El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados. Este texto del artículo 24 tiene que ver con lo que explica Alberdi en sus bases, de la necesidad en ese momento, 1853, de remover la legislación española que había quedado como residuo de la independencia, porque nadie la había modificado. Y esa legislación española incluía
numerosas leyes, sobre todo en cuanto a familia, impuestos y sucesiones, que eran de carácter feudal y que realmente eran un chaleco de fuerza que impedía el desarrollo de la economía. Por eso en 1853 el constituyente le ordena al Congreso que tiene que sancionar los códigos civil, penal, de minería, es decir, códigos nuevos que dejaran atrás la impronta del feudalismo. En la Constitución de 1949 esto no tenía sentido, porque había sí que reformar la legislación, pero lo que había que dejar atrás era el liberalismo, es decir, aquello a lo que la Constitución de 1853 quería imponer. La Constitución de 1853 fue hecha para incorporar la legislación propia del capitalismo y dejar atrás el capitalismo liberal y dejar atrás la legislación feudal, y la Constitución de 1949 fue hecha en parte para dejar atrás la legislación liberal clásica y sustituirla por una legislación de corte keynesiano, porque el peronismo fue keynesiano. Una forma particular de keynesianismo fue y sigue siendo keynesiano. Y ahí ese artículo 24 va a pasar a ser el 16 y dice: el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, hasta ahí es igual al 24 de 1853, pero dice, con el fin de adaptarla a esta Constitución. O sea que toma el texto de 1853, pero le da otro sentido, crea sentido en otra dirección. Entonces, digo, un poco lo que les decía. El hecho disparador era que el Poder Judicial no le permitía a Perón avanzar con las reformas que necesitaba. Y a eso, él y el movimiento que lo acompañaba, las fuerzas políticas que formaban su alianza, le incorporan esto de, bueno, ya que vamos a reformar la Constitución, cambiémosla en sentido de un país y una sociedad más acorde con lo que es el mundo y la Argentina hoy. Por eso ha sido tan revolucionaria la Constitución de 1949. Es más, yo creo que todos vamos a coincidir en que después del gobierno, de los gobiernos de Perón, el único gobierno que rescató el sesgo de verdadero progresismo y actualización de la Constitución y de desarrollo autónomo de la Argentina fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Ellos no se plantearon reformar la Constitución y pudieron avanzar mucho, hasta donde los dejó la Corte Suprema, con la vieja Constitución. Lo que pasa es que la vieja Constitución ya no tenía la misma interpretación que tenía hasta 1949, porque las reformas de 1949, aunque fueron derogadas por el golpe de Estado de 1955, de todos modos cambiaron la interpretación de esos textos, y hay cosas que se decían en los fallos anteriores a 1949, que ya después de la restauración democrática, después de la vuelta a una democracia limitada a partir de 1958,
ya no se dijeron más. O sea, hay ciertas cosas que ya nadie se animaba a levantar. Después, otra de las cosas importantes en las que innova la Constitución de 1949 es el tema de los recursos naturales, con el famoso artículo 40, que siempre es bueno hacer una lectura y recordarlo. Recordemos, digamos, tengamos presente que el redactor, así como la Constitución de 1853 tuvo un redactor que fue Alberdi, la Constitución de 1949 también tuvo un redactor que fue Zampani, el doctor Zampani. Y el que presenta el proyecto de reforma en la convención fue Héctor Cámpora. Héctor Cámpora presenta el proyecto de reforma de la Constitución y hay una curiosidad de la historia, porque la Constitución se inaugura, las sesiones de la Convención Constituyente se inauguran el 11 de marzo de 1949 y es ahí donde Héctor Cámpora presenta el proyecto de la mayoría para reformar la Constitución, que es el mismo día en el cual él va a ser electo presidente, en el 73, unos 20 y pico años después, ¿no? Por eso digo, curiosidad de la historia para este hombre. El 11 de marzo fue un hito en su vida, evidentemente. La Asamblea Constituyente tenía, si no recuerdo mal, 107 convencionales peronistas y creo que menos de 70 o un poco más de 70 convencionales radicales. O sea, la elección de constituyentes fue literalmente arrasadora. O sea, el justicialismo se impuso en una forma demoledora y tenía mayoría propia en la convención. A pesar de eso, hubo mucho debate en la convención entre diferentes orientaciones dentro mismo de la bancada justicialista. Por ejemplo, un dato curioso es que había un grupo fuerte de la convención que proponía la unificación de los códigos procesales de todo el país. Algo que a los abogados hoy nos parecería extraño y violatorio del federalismo. Pero bueno, fue así, no lo lograron, o sea, eso no se sancionó, pero hubo mucha argumentación para la unificación de los códigos de todo el país, ¿no? Había sí un sesgo absolutamente mayoritario de extirpar las cláusulas anacrónicas de la Constitución. Yo les mencioné eso. Otra que se cambió fue el tema, nosotros tenemos el tema de la navegación de los ríos anteriores, de los ríos interiores. Tenemos el artículo 26, la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Este texto, que está así desde 1853, es el cumplimiento del pacto de Urquiza con el emperador de Brasil, que a su vez interpretaba lo que quería el gobierno de su graciosa majestad. Y ese artículo se reforma en la Constitución de 1949, 16 es el 18, y se redacta así: la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas en cuanto no contraríe las exigencias de la defensa. Esto no está en la Constitución de 1953. La seguridad común
o el bien general del Estado. Nada de esto está en la Constitución de 1953. Y con sujeción a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Es muy distinto. Después, con este tema de que el golpe de Estado de 1955 venía a restaurar la Constitución de 1853, ustedes saben cómo fue, lo voy a recordar de todos modos para ponerlo en común. ¿Sí? El 27 de abril de 1956 la Junta Militar sanciona un decreto ley, se llamaba, por el cual dispone la caducidad de la reforma de 1949 y la vigencia de la Constitución de 1853 con sus reformas de 1860, 1866 y 1898. O sea, es un acto de barbarie institucional, porque imaginen ustedes que 3 personas, mediante un acto de fuerza, derogan lo que había sido voluntad mayoritaria expresada en elecciones libres, que nunca nadie cuestionó, porque no hubo ni una sola denuncia de fraude de parte de la oposición en las elecciones que se celebraron, si no recuerdo mal, 5 de diciembre de 1948. No hubo una sola denuncia de fraude. Y al derogarse, cobra vigencia el texto anterior, y al cobrar vigencia el texto anterior, vuelven cosas tales como que la renta de correo forma el Tesoro Nacional y que los ríos son libres para todas las banderas y no cuidamos nada, y cosas así, ¿no? Pero que perdió fundamento las leyes laborales y los juzgados laborales. No, al no. derogarse. No, la ley no, no se nos ocurrió. A ver, lo que ocurre es que los juzgados laborales, si lo quedan sin arraigo constitucional, pero no avanzaron a tanto, porque sabían que la resistencia era muy, muy fuerte. Entonces, en la Constitución de 1957 se incorpora entre los códigos que está facultado a sancionar el Congreso, el Código del Trabajo, Constitución de 1957, artículo 67, inciso 12, el Congreso Nacional estará facultado a sancionar los códigos, empieza a numerar y incluye el Código del Trabajo. En realidad ese Código del Trabajo nunca se sancionó por ese nombre, pero la doctrina y la jurisprudencia aceptan pacíficamente que el Código del Trabajo está formado por la Ley de Contratos de Trabajo más las leyes que regulan las asociaciones profesionales y algunas leyes especiales. O sea, es una solución atípica para un problema, porque nunca se llegó a sancionar el código. En el mientras tanto, los juzgados laborales siguieron funcionando y encontraron rápidamente su respaldo constitucional en este texto de la reforma de 1957 que tenemos que ver. Otra de las cosas sobre las cuales hubo reforma y debate en la Constitución del 49 fue la cuestión justamente de los códigos nacionales. A ver, los abogados sabemos que si bien el actualmente artículo 75, inciso 12, voy a leer, dice que el Congreso tiene facultad para dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados. En cuerpos unificados o separados legitima
que el conjunto de leyes laborales son constitutivos del código, aunque no haya un texto que tenga el título de código. Sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales correspondiendo su aplicación a tribunales federales o provinciales. Bueno, y sigue con una enumeración, un texto relativo a la jurisdicción territorial o por la materia. Pero resulta que hay un montón de otros códigos que no son ni el civil, ni el comercial, ni el penal, ni de minería, ni del trabajo. Porque tenemos el código aeronáutico, porque tenemos el código aduanero, porque tenemos el código alimentario, un código que está por ahí y que la mayoría de los abogados jamás lo usa, lo usamos los ambientalistas. Cuando tenemos que decirle, bueno, el agua que sale del pozo tal está contaminada. ¿Y por qué está contaminada? Porque el código alimentario en el artículo tal dice que el agua tiene que tener un tenor máximo de arsénico de tanto, y usted tiene 10 veces más. Esa es la forma que se construye el escrito cuando tiene, y uno va al Código Alimentario Nacional. Yo lo enseño cuando doy el derecho de los recursos naturales y ambiental. Tengo un capítulo para enseñar el Código Alimentario. Pero ahora la pregunta es, ¿y por qué está eso? Si en ninguna parte de la Constitución vigente dice que el Congreso tenga facultades para dictar el Código Alimentario o el Código aduanero o el aeronáutico. ¿Por qué está? Bueno, hay dos razones. Lo legitima la cláusula elástica de la Constitución. Artículo hoy 75, inciso 32, que dice que el Congreso tiene facultades para sancionar todas las leyes que sean necesarias para poner en ejercicio los poderes de esta Constitución y su objetivo. Que recuerden, cuando hablamos de la reforma de 1860, explicamos que esa cláusula se tomó calcada de la Constitución norteamericana, que la tiene desde 1787, y que en la Constitución argentina no estaba, y fue incluida en esa oportunidad. Entonces, como el Congreso tiene todas las facultades para poner en ejercicio los poderes, puede sancionar los códigos. Pero en realidad esto vino después de que en la reforma de 1949 taxativamente el inciso correspondiente en las facultades del Congreso lo dijera. Atribuciones del Congreso. Atribuciones del Congreso, artículo 68, inciso 11 de la Constitución de 1949. Dictar los códigos civil, de comercio, penal, de minería, aeronáutico, sanitario y de derecho social. Entra ahí. Después la derogan, pero con la idea de que había que dictar otros códigos se queda. Y nunca nadie lo cuestionó. Si lo hubieran cuestionado, el instrumento para respaldar la facultad del Congreso es la cláusula elástica. Es un poco un comodín. Háganse esta pregunta. Ningún lado de la Constitución dice que el Congreso tenga facultades para dictar leyes sobre sanidad animal. No está. Cualquiera puede decir, no, mire, las leyes sobre sanidad animal son una cuestión de las provincias y la nación no puede legislar. Pero eso tiene un problema. Las bacterias y los mosquitos no saben dónde está la frontera entre las provincias. Van a pasar. Entonces no puede ser que haya dos leyes distintas en dos provincias distintas para combatir la garrapata. Eso se discutió
en el año 1900, y cuando fue una de las primeras oportunidades en las cuales se sancionaron leyes para resguardar la producción agrícola y pecuaria, que es el recurso fundamental de la nación. Y los sectores más conservadores se opusieron, levantando que no era algo delegado a la nación. Y les contestó un famoso ministro, Ezequiel Ramos Mejía, en ese momento diputado, que hizo un discurso fundando por qué el Congreso tenía facultades, invocando la cláusula elástica de la Constitución. Y es un clásico, porque después también ustedes saben que normas sobre el transporte de ganado es una ley federal, normas sobre vacunación, normas sobre las parcerías rurales, también es una ley de la época peronista originariamente, todavía está vigente. Tampoco, si ustedes se ponen a buscar, y no está entre las facultades delegadas, pero sin embargo sí las tiene el Congreso por esto de la cláusula elástica. Pero la Constitución del 49 fue más allá, porque directamente incluyó los códigos que faltaban de manera expresa en el texto constitucional, de manera que clausuraba la discusión. Ya no hay que discutir hasta dónde llega la cláusula elástica y en qué no se puede meter. Está ahí y se terminó. Hubo también una discusión importante, porque fíjense que el principal recurso de la nación es, desde la misma fundación de la nación, desde la propia construcción de la nacionalidad, el principal recurso de la Argentina es la producción ganadera y posteriormente la agrícola, ¿no? Porque ustedes saben que la producción ganadera ya existía en épocas coloniales. La producción agrícola se empieza a desarrollar con la inmigración. Con la inmigración y, hay que decirlo, aunque duela, la limpieza étnica del indio, ¿no? Ese es el motivo de esa operación, fue tierras para la agricultura. Y sin embargo, la Argentina nunca tuvo un código rural. Los códigos rurales son facultad de las provincias. Cada provincia tiene su código rural. Seguramente las provincias muy desarrolladas en materia ganadera. El código rural de la provincia de Buenos Aires es famoso. Busquen una razón por la cual la cláusula elástica de la Constitución alcanza para las leyes de sanidad animal, pero no alcanza para un código rural unificado, y no hay una razón lógica. Son razones de relaciones de fuerza política y qué cosas los sectores dominantes fuertes de cada provincia están dispuestos a relegar y cuáles no. Lo es así. Y hubo en la reforma de 1949 un debate fuerte sobre la necesidad de sancionar un código rural, al cual se opuso Sampaio. Pensamos que por razones de coyuntura política, claramente ningún gobierno se puede pelear con todos los sectores al mismo tiempo. Es una cuestión de estrategia política, algo totalmente extrajurídico, pero que tiene que ver con la realidad práctica de la política. Siguiendo con... ¿Se explica un poquito mejor, o para que yo entienda el tema de cláusula elástica? ¿Sí? ¿Cuál es tu profesión? Vos, sí, me pedís que te explique un poco más la cláusula elástica. Sí, es fundamental. Artículo 75
inciso 32. El Congreso está facultado para hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina. Lo reitero y pensémoslo. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina. Esto está copiado en forma textual de uno de los incisos del artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos. Ustedes saben, lo vimos acá, la Constitución de los Estados Unidos tiene solo 7 artículos, 7. El primero, el Poder Legislativo; el segundo, el Poder Ejecutivo; el tercero, el Poder Judicial; el cuarto, los gobiernos de los estados, y los demás son complementarios. Pero adviertan que en esos 4 artículos está la Constitución Argentina, que tiene el libro primero, de la Constitución, parte orgánica, primer capítulo, Poder Legislativo; segundo capítulo, Poder Ejecutivo; tercer capítulo, Poder Judicial; segunda parte, Gobierno de provincia. Y la parte dogmática en la Constitución de los Estados Unidos entró por enmienda, porque la parte dogmática en nuestra Constitución y en la Constitución de los Estados Unidos también es la adaptación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto de 1789, hecha por la Asamblea Nacional Francesa, 30 días después del hito que fue la toma de la Bastilla. Toma de la Bastilla 14 de julio, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 27 de agosto, si no me recuerdo mal, de 1789. La Constitución Americana es de 1787, no estaba hecha esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es de 2 años después. Entonces, ellos, en 1791, meten todo lo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en las enmiendas de la 1 a la 10, que pasaron todas juntas por el Congreso en la misma fecha. Nosotros, en nuestra Constitución es bastante posterior, lo ponemos en una parte dogmática que precede la parte orgánica. Pero volviendo a lo que preguntabas vos, hemos leído el inciso 32 del artículo 75, cláusula elástica de la Constitución, y cabe contrastar esto con 2 artículos de la Constitución, el 121 y el 126. 121. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal. 126. Las provincias no ejercen el poder delegado de la Nación. Entonces, si yo armo un dispositivo entre el 121 y el 126, digo, no puede el Congreso de la Nación dictar leyes sobre sanidad animal. Porque el 121 dice que conservan todo el poder no delegado y eso no lo delegó. Pero la cláusula elástica lo rompe. Y mete esa cuña que le permite al Congreso sancionar esas leyes. Cuando se estudian los métodos para interpretar la Constitución, se hace mucho énfasis
en que la interpretación de la Constitución tiene que ser armónica. ¿Qué se quiere decir con esto? Que la Constitución hay que leerla toda y que jamás a un juez se le debe ocurrir pronunciar un veredicto extrayéndolo de un solo artículo sin tener en cuenta todos los demás. Porque se arman dispositivos de este tipo en la Constitución. Pero eso tiene otro problema, y es que la Constitución termina siendo una cosa amorfa, a gusto del juez, según el poder con el cual quiere congraciarse, que es lo que ha funcionado para los famosos cambios de jurisprudencia. Ustedes fíjense las veces que ha cambiado la jurisprudencia con respecto al asunto de drogas peligrosas. Tuvimos primero, después de la dictadura, un fallo Basterrica, pero después vino Menem con su corte automática y lo metió para atrás con otro fallo. Y después vino el fallo Arriola, que restableció el Basterrica. Y ahora estamos en el medio y tendiendo nuevamente a tomar la doctrina de la corte de la dictadura. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque la Constitución no es clara. ¿No es? Clara. No es clara. La Constitución tiene un conjunto de normas que se pueden interpretar a gusto del consumidor, según las necesidades políticas del momento. Hay toda una discusión, disculpen que me vaya por las ramas, pero me parece que el tema lo amerita. Hay toda una discusión acerca de que la Constitución de los Estados Unidos es una constitución muy escueta, muy mezquina en sus textos, solo 7 artículos, y que sin embargo funciona bien. Sí, pero el sistema legal de los Estados Unidos es el sistema del derecho de equidad, llamado Common Law, donde son muy poquitas las leyes y lo que vale son los fallos. Y los fallos no pierden vigencia nunca. Y pueden ser interpretados por los jueces como obligatorios, aunque las partes hayan sido distintas. La nuestra no. Nuestra Constitución está inspirada en el sistema codificado continental. Entonces, ¿puede funcionar bien un texto escueto como el norteamericano si el sistema es el derecho del common law? Por supuesto, porque nadie va a decir jamás que un fallo de un juez de hace 100 años sobre un tema no tiene vigencia. Sigue teniendo vigencia. ¿Puede funcionar bien la Constitución nuestra como está? No, porque entre nosotros los fallos solo son obligatorias para las partes y solo tienen un valor orientativo. Y si un juez quiere decir, miren, se interpretó siempre como que la libertad de culto es para todos, pero ¿saben qué? Yo creo que para los islámicos no, porque hace mucho lío. Estoy diciendo por el absurdo, pero por algo voy por el absurdo. Me puede decir, ¿por qué voy por el absurdo? Hay un famoso fallo de la Corte Suprema de la Justicia de Buenos Aires, en 1857. En ese momento, tanto la Constitución Federal de la Confederación como la Constitución que la provincia había sancionado en 1854 establecían las dos, la libertad de cultos. No había matrimonio civil en ningún lado, ni en la Confederación, ni en la provincia de Buenos Aires. Los registros los llevaban las iglesias, pero habían comenzado a venir los inmigrantes, y con los inmigrantes venían muchos que no eran católicos, y además de los que no eran, entre los que no eran católicos venían judíos. Y hubo un famoso caso de una pareja de judíos
que se presentó a la justicia en 1856 pidiendo que se les habilitara alguna forma que le diera valor legal y eficacia jurídica a su matrimonio, porque ellos no tenían. Y pedían entonces que el matrimonio celebrado en su comunidad a imagen y semejanza de los celebrados en las iglesias tuviera el mismo efecto jurídico para la ley civil. La Corte de la Provincia de Buenos Aires les contestó que la libertad de cultos que establecía la Constitución era para los protestantes y no, con estas palabras, y no para una secta que todavía espera la llegada del Mesías. Así les contestó. Uno de los jueces era José Barros Pasos, que después en 1862 fue integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se estableció. Pero ¿qué quiero decir con esto? Más allá de, no nos vamos a detener ahora en fustigarlo al pobre Barros Pasos o a Savignano Kier, que era el procurador que firmó el dictamen. Yo les muestro con esto cómo un mismo texto de esta forma se puede interpretar de cualquier manera. O sea, esto, visto con los ojos de hoy, es una locura. Escúchenme, si hay libertad de cultos, hay libertad de cultos para todos. Él dijo, no, pero para eso no. Entonces, podría venir. Pero la interpretación, claro. Esas fueron las palabras, lo leí ese fallo. Esas fueron las palabras. La libertad de culto no es para una secta que todavía espera al Mesías. ¿Y eso no crea jurisprudencia? La creación de jurisprudencia es un concepto volátil, por así decirlo. Pero que se usa. Por supuesto, pero no significa mucho, porque sienta jurisprudencia, sí, pero yo voy a la colección de fallos de la Corte, ya vamos por el libro 370 creo, 370 libritos ahí, cada uno de 1000 páginas, y voy y elijo cuál fallo me conviene para lo que quiero decir. Y cito ese. ¿Y eso además, no es parecido a lo de Estados Unidos entonces? Pero la diferencia es que en Estados Unidos el fallo sí es obligatorio y no se puede contradecir. Entonces allá no hay cambios de jurisprudencia como acá, porque tienen el precedente que lo tienen que respetar. ¿Entiende cuál es la diferencia? La forma en que está armada la Constitución argentina da para que, y esto lo hacemos todos los abogados, o sea, buscamos jurisprudencia a ver qué me sirve. Y esto da para que un día yo pueda decir que tener 6 gramos de marihuana es una infracción a la ley federal y al mes siguiente puedo decir que es una cuestión privada, artículo 18 de la Constitución. Ahí entra la interpretación. Exacto. No te metas con la marihuana, no. Bueno, es un ejemplo que doy, qué sé yo, podría hablar de otro ejemplo, pero ¿Y el recurso de inaplicabilidad de la ley eso es para... no soluciona en parte esto? Pero eso estamos en los fallos plenarios de la Sí, segunda instancia. De segunda instancia. De segunda instancia. Sí. La Corte... No. Tenés razón, disculpa. En segunda instancia, sí. En segunda instancia sí. Debe. Tenemos el recurso de inaplicabilidad de ley. Le vamos a explicar a todos los pobres comunes mortales no abogados. Pobres. Cuando una corte de apelación
cuando un tribunal de apelaciones, una cámara de apelaciones, dicta un fallo, una sala de una cámara de apelaciones dicta un fallo, y el abogado sabe que 5 años antes la misma cámara, pero en la otra sala, dictó un fallo que dice justo lo contrario, entonces hay un recurso que se llama de inaplicabilidad de ley. Se pide ese recurso y el procedimiento, si se acepta, el procedimiento es que se tienen que reunir todas las salas y votar. Bueno, ¿qué fallo elegimos? ¿Qué interpretación elegimos? ¿La de la sala A o la de la sala K? ¿Cuál les gusta? Es así. Y ese recién es el obligatorio para los de abajo. Ese es obligatorio para los de abajo con límites. Sí, con límites. Dentro de la cámara. Sí. O sea, porque te puede ocurrir que la Cámara de Comodoro Rivadavia dice que es lícito matar lagartijas y la Cámara de General Roca dice que no. Y ahí no hay recurso de... Y las lagartijas se van a ir a la provincia. Porque son inteligentes. Va a haber una migración interna de Exactamente. lagartijas. Bueno, sigamos. Perdón, ¿se entendió lo de la cláusula elástica? Es un recurso para utilizar políticamente al Congreso cuando hay suficiente fuerza política. Sigamos con la Constitución de 1949. Recién en 1994 entró a la Constitución argentina el habeas corpus y el recurso de amparo, pero en realidad había entrado en la Constitución de 1949. El habeas corpus se incluyó en la parte dogmática de la Constitución de 1949, mucho antes de 1994, y duró hasta que fue derogada. Hubo algunos fallos, bueno, nuevamente esto, digamos, es testimonio del grado de avance de esa Constitución. Qué tiranía rara la de Perón, Sí. El tema de los recursos naturales. Vamos a leer el artículo 40. La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución, salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley. Toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados
o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas de dinero que se hubieran amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido. Qué bueno. Bueno, Para aplaudirlo, Es justo. este artículo establece una forma de organización de la economía nacional absolutamente antitética con el liberalismo clásico. Fíjense esto de que la organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El lucro no puede alegarse como razón fundamental de cualquier el ejercicio explotación. de la práctica empresarial. Esto cambia las cosas, porque si el lucro no se puede alegar, ¿cuál es la razón de ser de las empresas? El lucro. ¿No? Bajo la Constitución del 49. Ah, La razón de ser de las empresas es la prestación del servicio. Esto hoy se ha olvidado. Esta idea de que el comerciante pone el precio que quiere y pone las reglas de comercialización que se le ocurre y te fuerza a comprar papel higiénico cuando vos lo que querés es papel Canson, porque te hace un pack con el papel Canson y el papel higiénico y te lo tenés que llevar y vos no querés papel higiénico. Esto bajo la Constitución del 49 no se podía hacer porque infringía el principio de que el ejercicio del comercio era para la prestación del servicio. y no para el monopolio. Esto tan común hoy, de que un comerciante puede negarse a venderte algo que tiene en su negocio porque resolvió que no va a vender eso y que lo va a guardar, bajo la Constitución del 49 era imposible. Pero todos los estados de bienestar, en el Uruguay en el 42, la También. Constitución del 42 decía lo mismo. Exacto. Bueno, fue una onda que abarcó todo el mundo, también en Estados Unidos, Sí. porque en definitiva el New Deal Claro. tenía mucho contenido de esto. Era totalmente keynesiano. Exactamente. Hay otra parte del artículo que dice, Tiene que ver con lo de agio y especulación. exacto, pero lo del agio y la especulación tiene mucho que ver con el tema del beneficio usurario. Esta parte final de este párrafo que dice: salvo la importación y exportación que estará a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar mercados, eliminar competencia o aumentar usurariamente los beneficios. De este texto acerca de la prohibición del aumento usurario de beneficios, el Congreso sancionó leyes
que gravaban progresivamente los beneficios de las empresas hasta llegar a quedarse con el 100% por encima de cierto límite. Algo absolutamente impensable en la organización económica liberal a la que todos estamos acostumbrados. Y asimismo se desarrolló un sistema de información donde todas las empresas tenían que declarar sus stocks y justificar sus ingresos. Qué bien. Y los balances tenían que ser congruentes con esta limitación que establecía la Constitución. Esto detallado en una ley. Y yo he estudiado fallos de casos en los cuales hubo empresas que fueron judicializadas por ganancias excesivas. Esto, ¿Y eso cuándo dejó de existir? cuando fue derogada la Constitución, ¿Y en la del 64 no está? 64. La de 1994, 94, esa fue después, 94, perdón, 94. pero eso fue después de la... Por supuesto que no. por el ¿Eh? Estado, claro. Por supuesto que no. No, Pero a ver. No, pero que había otro No. concepto. Pero a ver, A ver. yo antes hice una retrospectiva de qué fue la causa de cada sanción constitucional, ¿recuerda? Bueno, me faltó decir, porque no es el tema de hoy, está bastante después, cuál fue la causa de la reforma de 1994. La causa de la reforma de 1994 fue el consenso de Washington, que, digamos, el objetivo del consenso de Washington era remover los obstáculos legales que había en los países para volver a la vigencia del liberalismo clásico y sepultar en forma definitiva el keynesianismo. Ese es el objeto de la reforma de 1994. Y me voy a detener en un concepto que me parece muy importante para entender esta etapa que estamos estudiando. Es esto del neoliberalismo. ¿Por qué neo? ¿Por qué neoliberalismo? El liberalismo es una doctrina económica que surgió con la Revolución Francesa, tuvo su desarrollo y colapsó después del fin de la Primera Guerra Mundial. Ya incluso las razones que llevaron a la Primera Guerra Mundial mostraban síntomas de agotamiento del funcionamiento internacional del liberalismo. Y hablamos de las tres respuestas: el keynesianismo, Stalin, Hitler y Mussolini. Pero también está el neomarxismo, marxismo. Bueno, eso es posterior, Bueno, es bastante posterior. marxismo. No el marxismo, sino el marxismo es Stalin. Sí. Aunque después se lo haya criticado, en ese momento el marxismo era la Unión Soviética. La Unión Soviética de Stalin. En 1973, se produce un conflicto armado en Medio Oriente que lleva los precios del petróleo por las nubes. Ese conflicto armado entre Israel y los Estados Árabes, que lleva al precio del petróleo a los cielos, era la época de Nixon, si no recuerdo mal, y está vinculado con el día en el cual Nixon decreta
el fin de la convertibilidad del dólar. Eso fue la causa de la vuelta al liberalismo. Es decir, la síntesis de una nueva doctrina económica que adaptara el viejo liberalismo clásico previo a 1914 a las condiciones de desarrollo y la frontera tecnológica de los años 70. Por eso neoliberalismo, porque es una adaptación de la doctrina, sobre todo a la frontera tecnológica y el grado de desarrollo industrial y financiero propio de los años 70 y lo que vino después. De la mano de ese neoliberalismo surge en los 80 el Consenso de Washington, que se le llama así a un conjunto de documentos que establecen lineamientos generales sobre cómo deberían organizarse las naciones, y la reforma de 1994, sí, es verdad, Menem quería la reelección, pero en realidad él nunca la hubiera logrado si no hubiese tenido el apoyo de los sectores dominantes de la economía del país y del exterior, que planteaban una reforma de la Constitución para actualizarla a los vientos que corrían en la doctrina económica internacional. Fíjense que esta Constitución de 1994 incorpora lo que se llama el constitucionalismo de tercera constitución, de tercera generación. Siempre se habla, primera generación, derechos individuales, 1789. Segunda generación, derechos sociales, Bismarck y todo lo que viene después, acá en la Argentina, Perón. Y tercera generación, el derecho al ambiente, el derecho del consumidor. ¿Pero qué es esto del derecho al ambiente y el derecho al consumidor? El derecho al consumidor es la creación de un instrumento legal en el cual se le quita al Estado la función exclusiva de controlar, porque en lugar de que el Estado controle el cumplimiento de las normas, supuestamente se empodera a los ciudadanos para que, armados del derecho al consumidor, hagan valer sus derechos frente a las grandes empresas. Mentira, una pavada total, un engaño. Se vuelve un individualismo como antes con los obreros. Es un engaño y una gigantesca mentira. O sea, nadie, y bueno, de la mano de eso surgieron las ONGs de derecho al consumidor, que el artículo 42 les da raigambre constitucional, pero no es casual que hayamos tenido ONGs usureras que estafaban a los jubilados y a la gente necesitada. Ellos son parte del neoliberalismo, parte necesaria para bajarle al Estado el poder de intervención que era clásico del keynesianismo. ¿Y qué hay del derecho al ambiente? Y el derecho al ambiente es otro tanto, porque el derecho al ambiente surge de lo que se conoce como el informe, no, es anterior, el informe Brundtland. En 1971 se convoca, las Naciones Unidas convocan a la primera conferencia mundial con la primera cumbre de la Tierra, que se hace en Estocolmo. Ahí se sancionan los primeros principios, y una de las consecuencias de la reunión es que hace falta una visión global de cómo convivir, hacer el ambiente sustentable. Es esta sustentabilidad. La sustentabilidad es asegurar a las empresas que puedan extraer los recursos naturales de manera que no tengan problemas. Esa es la famosa sustentabilidad. Y el informe Brundtland es un informe de 240 páginas que abarca un conjunto de temas
que van todos en ese sentido. Hoy, si me estoy desviando, pero estoy seguro que les interesa, hoy, si vamos al estado actual del derecho ambiental, ya no es más solo el derecho ambiental que surge del informe Brundtland y que es el que tenemos en la Constitución, porque los convencionales dijeron clarito que el artículo 43 quería incorporar a la Constitución argentina los principios del informe Brundtland. Lo dijo el convencional por Córdoba, Araoz, en una intervención que es muy célebre. Hoy ya no es más así, porque ese derecho ambiental está hecho a medida de las empresas y no tiene nada que ver con los derechos ambientales de los pueblos que viven de la naturaleza. Entonces han surgido otras dos vertientes del derecho ambiental con mucha fuerza. Una es el del nuevo constitucionalismo latinoamericano, en particular la Constitución de Ecuador, también la de Bolivia y la de Venezuela, que se ocupa del derecho al ambiente en clave de las necesidades, sobre todo de los pueblos originarios que o son mayoritarios o tienen mucho peso en sus respectivas poblaciones. Y ese derecho ambiental prioriza el derecho al ambiente de los que necesitan del ambiente para vivir. Y la tercera vertiente es la del Papa, me refiero a Francisco, con su encíclica Laudato Si, que les recomiendo a todos que la lean, un libro chiquito, increíblemente claro y con definiciones muy fuertes. El Papa critica abiertamente y muy duramente al capitalismo con estas palabras, ¿no? No es que el Papa se volvió comunista, No, sino que... no, es peronista. En el artículo 55 Ya del que- Laudato Si dice clarito. Bueno, Dice, la riqueza, dice. el Papa sigue con mucha fuerza la doctrina social de la Iglesia, Claro. que fue fuente inspiradora de la Constitución que estamos viendo. En la Constitución del 49, la función social de la propiedad fue otra de las otra de las innovaciones muy fuertes de la Constitución. Está inspirado en una vieja doctrina católica que es la obligación del creyente y católico practicante de dejar para el prójimo lo que no le es imprescindible. O sea, esta es una doctrina que comenzó con el Papa fines del siglo XIX, León XIII. ¿León XIII? ¿Sí? ¿Seguro? Creo que sí. Rerum Novarum, ¿no? Rerum Novarum. Sí, comenzó con Rerum Novarum. Pero después, Ahora es que sí, ¿no? de Juan 23. 40º año, de Pío XII, creo. Pío X. ¿No fue el concilio? No. No, a los 40 años, 40º año, Ah, a los 40 años, fue en 1891. 1930 y... No, era Pío XII. Ah, Pío XII. Sí, Pío XII. Y después la retomó en una de sus encíclicas Juan XXIII. Sí. Mater Magister y Sí, Labor in Excelsis. posiblemente. Y Popularum Progreso. Populorum Progressium de Pablo VI. La doctrina social de la Iglesia es la fuente inspiradora de todas estas cláusulas en la Constitución de 1949. Tenía un sentido político, porque lo que la Iglesia aspiraba a construir después de terminada la Segunda Guerra Mundial, yo no coincido con esto de que Pío XII hubiera sido nazi, no es mi opinión. Se dice, pero no es mi opinión.
lo que la Iglesia aspiraba a construir era un bloque de naciones católicas que confrontara con el liberalismo anglosajón, fundamentalmente con Estados Unidos y Gran Bretaña. Es en ese escenario donde surge el peronismo. Y digamos, habría mucho para hablar sobre el vínculo entre el desarrollo del peronismo y las comisiones obreros, círculos obreros católicos del protoperonismo. Pero nos vamos a ir. Vamos a dar un cierre a esto. Realmente la Constitución de 1949 fue un intento de la consolidación de un país por una vía distinta del capitalismo clásico. Este artículo 40 que les leí, especialmente en su parte relativa a la propiedad inalienable de las fuentes de energía, consolidaba la independencia nacional, la independencia económica, las fuentes de recursos. No se debe interpretar esa propiedad inalienable e imprescriptible en el sentido de la propiedad del artículo 17 de la Constitución de 1853, porque no es eso. Lo que plantea la Constitución de 1949 hay que leerlo más en línea con el concepto de la propiedad minera. El concepto de la propiedad minera que tenemos, que es muy antiguo, establece un tipo de propiedad, es un derecho real, pero es distinto del derecho real que tenemos sobre un inmueble. El derecho real que tenemos sobre un inmueble es imprescriptible, se transmite por herencia y yo no tengo necesidad de hacer nada para conservar ese derecho de propiedad. Lo único que tengo que hacer es no endeudarme y que no me lo rematen. Pero fuera de eso, digamos, no hay ninguna posibilidad de que yo pierda ese derecho real. El derecho minero le da se llama concesionario de la mina, pero esa concesión no es una concesión administrativa, no es lo mismo que el concesionario del buffet de La Olla, por decir algo. La Olla es esquí. No, es el centro de esquí de Esquel. No es lo mismo que el concesionario de un ferrocarril o del subte, por decir algo. Ese derecho de propiedad minero tiene desmembrados los tres factores de la sociedad, de la propiedad. La propiedad se compone de tres factores: el derecho a usar, el derecho a gozar de los frutos y el derecho a usar, a gozar de los frutos y a disponer. ¿Qué puede ser eso? Disponer. Ius utendi, ius fruendi y ius abutendi, en latín. ¿Qué hace el derecho minero? Dice, bueno, yo al tipo que descubra la mina le voy a dar una propiedad minera, pero le saco el ius abutendi, el derecho a disponer. Ese se lo voy a condicionar. Yo le doy el derecho a usar y el derecho a gozar de los frutos, pero para disponer me tiene que cumplir con el plan de inversiones, y si no, se lo saco. En la Argentina el sistema es este, y en definitiva el dominio puede volver a la nación. Cuando un minero tiene la concesión y no cumple con el plan anual de inversiones durante varios años, se les puede revertir la concesión y vuelve al dominio del Estado. ¿Lo vuelve el dominio o nunca lo pierde? No, nunca lo pierde, pero vuelve, digamos, vuelve en el sentido de que lo puede licitar de vuelta. ¿Y el cambio climático? No, para el minero? no.
no me hagas hablar de eso porque ya me voy Sí, no, vamos al a- otro lado de la tierra. Sigamos con esto para entender el artículo 40. Sí. La propiedad imprescriptible e inalienable de la que hablaba el artículo 40 es de este tipo. Pero esto lo digo con intención, porque la principal causa que desde la prensa se agitó para legitimar el movimiento militar que finalmente lo derroca a Perón en septiembre de 1955, era que lo acusaban de haber entregado el petróleo nacional por el famoso contrato de la California. El movimiento insurrecto tenía dos vertientes, la vertiente nacionalista y la vertiente liberal, Leonardi y Aramburu Rojas. Los liberales no hubieran podido Hacer el golpe. derrocar a Perón solos. Los que lo derrocaron fueron los nacionalistas, que lo corrían a Perón acusándolo de haber entregado la riqueza nacional. Fueron utilizados. 3 meses después los echaron a patadas y el gobierno viró hacia el liberalismo, firmó el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, etc. Apareció Previch. Exacto. Y esa legitimación tenía en el fondo una falsa interpretación del artículo 40, que decía, ¿por qué le da concesión a la California si el artículo 40 dice que son del Estado? No, Perón no violó el artículo 40. Lo que hizo fue exactamente lo mismo que concesionar una mina. Es algo normal y a nadie se le ocurrió jamás cuestionarlo. Bueno, si se cuestiona, que yo cuestiono la ley de minería vigente, pero lo cuestiono en otro sentido, no con esta falacia de hacerle creer a la gente que Perón estaba entregando el patrimonio nacional. Tal es así que lo primero que hicieron cuando llegaron al poder fue derogar la Constitución y sacar el artículo 40, que era el que habían invocado para derrocarlo. O sea, lo derrocaron porque él había transgredido el artículo 40. Ni bien llegan al poder, la derogan y se va el artículo 40. Y hubo una defensa del artículo 40 muy importante en la convención de 1957, que estuvo a cargo de un diputado radical, San Martino. San Martino, que sostuvo, quería... San Martino, que también es el autor del aluvión zoológico. No sé, no tengo ese dato. Bueno, No debe ser así. San Martino sostenía que ese artículo 40 tenía que permanecer en la Constitución. No ganó, por supuesto. Pero ahí creo que se dividió el bloque radical. sí, Porque el otro que lo apoyaba era Frondizi. exactamente. Los radicales intransigentes. Eso, ahí se dividieron. Exactamente. Sí, porque- Bueno, no nos alcanzaría la noche para seguir viendo las innovaciones. Pero quiero decir una más, bánquenme una más, porque tiene relación con algo que hemos debatido intensamente, que es esta cuestión de las interpretaciones de la Constitución y el funcionamiento de la justicia y las volteretas de la Corte. La doctrina judicial vigente desde 1853, salvo durante el periodo de 1949, es que los fallos de la Corte los fallos de la justicia, solo son válidos para las partes que han intervenido en el litigio, obligatorios para ellos. Los jueces pueden tomar la jurisprudencia, pero no es obligatoria. La Constitución de 1949 cambió eso también. Y dice el artículo 95
atribuciones del Poder Judicial, que hoy sería el 116 o 118. La interpretación que la Corte Suprema de Justicia haga de los artículos de la Constitución por recurso extraordinario y de los códigos y leyes por recurso de casación será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales y provinciales. Es decir, que con esta reforma le cortaba el camino a la justicia para esta interpretación armónica que tanto les gusta y que en realidad es una forma de decir hago lo que quiero. Cuando ustedes escuchen interpretación armónica es hago lo que se me canta. Pero ahí de alguna manera toman lo del common law. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Estoy de acuerdo. El pueblo es soberano. La Convención Constituyente es soberana. Bueno, como dije, muchas cosas más podríamos decir. Espero entregarles, ahora sí me comprometo, los 3 capítulos que me faltan. La comparación de la Constitución argentina con la Constitución de los Estados Unidos. Las reformas de 1860, 66, 98 y ahora este. Por lo tanto, les pido que me den tiempo para escribir todo eso con el estilo y las citas que ustedes me conocen, las cuales se van a agregar a todo el material que ustedes ya tienen y que les recomiendo que le den una ojeada para poder comprender mejor qué significó la reforma esta de 1949, que en mi opinión fue la única reforma que tuvo la Constitución. Las demás fueron retoques de coyuntura política y una gran adaptación que la hacemos pasar como el monumento a la democracia y las buenas intenciones, pero en realidad fue el chaleco de fuerza para que la sociedad argentina no salga nunca del neoliberalismo. Eso fue la reforma de 1994 y por eso es tan necesario cambiar la Constitución. Y que tu libro salga. Muy bien. Una parte. Eso que nos debes a nosotros.